Para entender la historia reciente de El Salvador, primero debemos conocer a dos de los actores más importantes en la política del país: el FMLN y Arena. Dos partidos políticos que, aunque nacieron con ideales muy distintos, marcaron profundamente el rumbo del país y lo dividieron. El FMLN, o Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, surgió de la lucha guerrillera en los años 80, cuando El Salvador estaba sumido en una brutal guerra civil. Este movimiento de izquierda se convirtió más tarde en un partido político que prometía representar a los sectores más pobres y luchar contra las injusticias. Por otro lado, Arena, o Alianza Republicana Nacionalista, nació como respuesta a esa misma guerra, pero desde la derecha. Fundado por figuras ligadas a las élites económicas y militares, su objetivo era mantener el orden y proteger los intereses del sector empresarial. Ambos partidos se enfrentaron no solo en el campo de batalla, sino también en las urnas, cuando la guerra terminó. Durante décadas, alternaron el poder, pero detrás de cada gobierno se ocultaron historias de corrupción, abuso de poder y el crecimiento de uno de los males más oscuros de nuestra sociedad: las maras. Pero para comprender cómo surgió esta tragedia, debemos retroceder un poco. Mientras las balas llovían y las bombas retumbaban en El Salvador, miles de familias no tuvieron más opción que huir del país. La guerra civil, que se desató entre 1980 y 1992, dejó cicatrices profundas en el país. Más de 75.000 personas sin vida, incontables desaparecidos y comunidades enteras sumidas en el miedo. La represión del gobierno, las matanzas indiscriminadas, y el hambre empujaron a la gente a buscar refugio en otros países. Fue así como empezó una de las migraciones más grandes de la historia salvadoreña. Cientos de miles de personas cruzaron fronteras, principalmente hacia Estados Unidos, con la esperanza de encontrar seguridad y trabajo. Mientras miles de salvadoreños huían de la guerra civil y buscaban refugio en Estados Unidos, la mayoría se asentó en barrios marginados de ciudades como Los Ángeles. Allí, lejos de encontrar paz, se enfrentaron a una dura realidad: discriminación, pobreza, y la constante amenaza de pandillas locales. Fue en este ambiente donde nacieron las dos pandillas más temidas de El Salvador. Por un lado, estaba el Barrio 18, originalmente, esta pandilla fue formada por inmigrantes mexicanos en Los Ángeles, que se unieron para protegerse de otros grupos. Sin embargo, con el tiempo, la pandilla empezó a reclutar jóvenes salvadoreños que, al llegar a Estados Unidos, encontraron en el Barrio 18 una forma de sentirse protegidos y de pertenecer a un grupo. La pandilla creció rápidamente, adoptando códigos de violencia y lealtad que la convirtieron en una de las más temidas. Pero no tardó en surgir un rival: la Mara Salvatrucha, o MS-13. Esta pandilla fue fundada por jóvenes salvadoreños que llegaron a Estados Unidos huyendo de la guerra, muchos de ellos sin recursos y rechazados por otros grupos. La MS-13 se formó como una especie de hermandad entre salvadoreños para defenderse de las pandillas mexicanas, principalmente del Barrio 18. Al principio, eran solo un grupo pequeño, pero poco a poco, adoptaron una estructura más organizada y violenta, con códigos de conducta y ritos de iniciación extremadamente duros. Lo que comenzó como una defensa entre comunidades se convirtió rápidamente en una lucha sangrienta entre las dos pandillas. Con el paso del tiempo, Estados Unidos endureció las políticas migratorias y empezó a deportar a miles de pandilleros a El Salvador. Así fue como la violencia de las calles de Los Ángeles regresó al país, sembrando el terror en barrios y comunidades enteras. Tras el fin de la guerra civil, en los años 90, Estados Unidos deportó miles de pandilleros a El Salvador. Estos jóvenes llevaron consigo la cultura, la estructura y la violencia de las pandillas estadounidenses. En un país débil institucionalmente y con alta pobreza, las maras se fortalecieron, reclutaron masivamente, controlaron territorios y desarrollaron actividades criminales como la extorsión y el sicariato. La MS-13 y el Barrio 18, nacidas del exilio y la marginación, se transformaron en monstruos difíciles de contener, con redes criminales que hoy en día se extienden por todo El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Y aquí es donde comienza esta historia. Antes de continuar, quiero presentarles al patrocinador de este video, OneXBet, una casa de apuestas y casino en línea donde podrás hacer tus apuestas en fútbol y en muchos otros juegos de casino. Con un poco de suerte, puedes ganar mucho dinero, todo de forma responsable, segura y solo si eres mayor de edad. El enlace y el código los encontrarás en el comentario fijado. Así que entra ya y aprovecha el bono que OneXBet te regala. Sin más que decir, continuemos.
El barrio 18 vivió una ruptura brutal a principios de los años 2000. Esta división fue causada por conflictos internos entre los líderes de la pandilla, principalmente por una tregua que la 18 estaba negociando con la Mara Salvatrucha. Una parte de la 18 apoyaba esta tregua con su rival a muerte, con el fin de mantener el control y reducir los enfrentamientos. Sin embargo, otro grupo dentro de la misma pandilla se opuso radicalmente, alegando que jamás podrían pactar con la MS-13, ya que habían sido enemigos desde el principio. Esta fractura interna se intensificó con traiciones, conflictos por el manejo del dinero, las zonas de poder y la lealtad a las antiguas reglas de la pandilla. Fue así como la 18 se fragmentó en dos facciones enfrentadas a muerte. Los revolucionarios, que rechazaron cualquier tregua con la MS-13 y se mantuvieron en guerra, y los sureños, que buscaban alianzas estratégicas para fortalecerse. Mientras tanto, la Mara Salvatrucha aprovechó el caos y la división interna de la 18 para expandir su poder y dominio sobre nuevos territorios. De esta forma, lo que alguna vez fue una sola pandilla se transformó en tres monstruos rivales. La 18 revolucionaria, la 18 sureña y la MS-13, todos enfrentados por territorio, dinero y poder, sumiendo a El Salvador en una espiral de violencia aún más sangrienta. Entonces, las pandillas comenzaron a reforzarse a través de la extorsión, la venta de sustancias ilícitas, el sicariato, el reclutamiento forzado y otras actividades criminales. Pero estos temas los iremos tocando poco a poco. Adelantémonos al año 2010, cuando ocurrió la masacre del microbús de mexicanos. Este tema lo abordamos en un video anterior, donde está más detallado, y se los estaré dejando en la descripción. Pero aquí les resumiré un poco esta parte. La masacre ocurrió en junio de 2010, en Mexicanos, un municipio del departamento de San Salvador. Un microbús del transporte público fue incendiado por miembros de la pandilla 18 revolucionarios, causando la muerte de 17 personas, incluidos varios niños, y dejando a otros con graves quemaduras. Los atacantes cerraron las puertas del microbús, rociaron gasolina y le prendieron fuego, dejando atrapadas a las víctimas. La crueldad del crimen conmocionó al país y se convirtió en un símbolo del nivel de violencia al que El Salvador había llegado. Cabe destacar que este microbús provenía de un sector controlado por la MS-13, específicamente de la colonia Montreal, en el municipio de Mexicanos. La MS-13 utilizaba esta ruta de transporte para cometer atentados contra sus rivales, y los mismos motoristas informaban a los miembros de la estructura MS sobre anomalías en el municipio de Mexicanos. Días antes de la masacre, miembros de la MS-13 atacaron a una persona en la colonia Jardín de Mexicanos, un poco más adelante del lugar donde ocurrió el suceso del microbús. Esta persona se encontraba jugando fútbol, cuando miembros de la MS-13 se acercaron y le quitaron la vida a disparos. Acto seguido, los delincuentes huyeron a bordo de un microbús de la Ruta 47, que actualmente ha sido renombrada como la Ruta 32. La víctima era hermano de un pandillero de alto rango de la colonia Jardín, en Mexicanos. Como venganza, los rivales atentaron contra ese mismo microbús, que colaboraba con la estructura criminal contraria. Lo rociaron con gasolina, le prendieron fuego y dispararon contra las personas que intentaban escapar de las llamas, causando la muerte de 17 personas. Por este atentado, las pandillas comenzaron a ganar aún más poder, ya que las personas empezaron a temerles todavía más. Con el tiempo, las pandillas intensificaron su control, intimidando a los habitantes y exigiendo que abandonaran sus casas. Les advertían que, si no obedecían las órdenes, correrían la misma suerte que las víctimas del microbús. Las personas se vieron obligadas a abandonar las casas que habían habitado por años. La MS-13 y las dos fracciones del barrio 18 les daban uso a estas casas, nombrando las casas Destroyer. Estas viviendas eran utilizadas para dar refugio a los integrantes que no tenían techo donde quedarse, para realizar reuniones relacionadas con negocios ilícitos o crímenes, para huir y esconderse después de cometer delitos o evitar a la policía. También se utilizaban para cometer abusos sexuales contra mujeres, torturas a rivales, ritos de iniciación para nuevos integrantes de pandillas, así como para ocultar sustancias, armas o dinero proveniente de extorsiones, entre otras actividades delictivas.
Existen muchos documentales de cómo operaban estos criminales. Uno de los documentales más conocidos de El Salvador es el documental La Vida Loca, filmado en el año 2008, dirigido por el cineasta y fotoperiodista hispano-francés, Cristian Poveda. Ofrece una mirada íntima y sin filtros a la vida cotidiana de los miembros de la pandilla 18 en la colonia La Campanera, San Salvador. Durante 16 meses, Poveda convivió con los pandilleros, capturando sus rutinas, conflictos, esperanzas y tragedias, en un estilo de cinema verité, que evita la narración externa y permite que los protagonistas cuenten su propia historia. El documental no solo muestra la violencia inherente a las pandillas, sino que también explora las causas subyacentes de su existencia, como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades. Poveda buscaba comprender y retratar la humanidad de estos jóvenes, mostrando cómo la pandilla se convierte en una familia sustituta para muchos de ellos. Trágicamente, el 2 de septiembre de 2009, a Cristian Poveda le quitaron la vida a tiros en El Salvador, presuntamente por miembros de las mismas pandillas que documentó. Las razones detrás de su asesinato no están completamente claras, pero existen varias hipótesis. Algunos pandilleros podrían haber sentido que Poveda traicionó su confianza al exponer aspectos de su vida en el documental, lo que pudo haber generado resentimiento. O también se especula que ciertos líderes de la pandilla lo consideraban una amenaza, ya sea por su cercanía con algunos miembros o por temor a que compartiera información con las autoridades. Finalmente, en marzo de 2011, un tribunal especializado en San Salvador condenó a 11 personas por su participación en el asesinato de Poveda. Dos miembros de la 18, Luis Roberto Vázquez Romero y José Alejandro Melara, recibieron penas de 30 años de prisión por planificar y ejecutar el crimen. Otras 9 personas fueron condenadas por complicidad y asociaciones ilícitas, con penas que oscilaron entre 4 y 30 años de cárcel. Otro documental muy conocido últimamente en El Salvador es producido por la BBC en 2012. Este trabajo audiovisual se centra en la vida dentro de la colonia Ibu, ubicada en San Salvador, una zona que en ese momento estaba fuertemente controlada por la pandilla 18 revolucionarios. El documental ofrece una mirada cruda y directa a la realidad de los jóvenes involucrados en estas estructuras criminales. Uno de los personajes destacados en el documental es Charlie, un menor de 17 años que, según se muestra, ejercía un liderazgo significativo dentro de la pandilla en la colonia Ibu. El documental retrata cómo Charlie y otros jóvenes asumían roles de liderazgo y tomaban decisiones que afectaban a la comunidad, incluyendo actividades delictivas como la extorsión y el tráfico de sustancias ilícitas. Estos documentales se los estaré dejando en la descripción de este video, ahí podrán conocer cómo operaban estos grupos criminales sin censura. Para mí es un orgullo que la raza me respete, porque hago cosas que pues sí para mi edad ni las debería de estar haciendo. Como andar matando, llevar palabra en una cancha. Yo siento que es algo que no debería ser a una persona mayor. Pero me tocó a mí hacerlo y lo voy a cumplir. Ahora pasemos a hablar sobre las cárceles de aquellos tiempos en El Salvador. Las pandillas tenían el control absoluto dentro de los penales, donde fácilmente accedían a sustancias ilícitas, internet, televisión, celulares. Las cárceles salvadoreñas en esa época eran prácticamente un centro de vacaciones para estas estructuras criminales. Cualquier persona podía entrar a visitar a los delincuentes, quienes tenían todo bajo su poder. Desde adentro, se enviaban órdenes a las calles relacionadas con extorsiones, ejecuciones y muchas otras actividades turbias. Estos grupos criminales gozaban de múltiples beneficios gracias al respaldo de los partidos políticos que llegaban al poder en El Salvador. Incluso celebraban fiestas con trabajadoras sexuales dentro de las cárceles, mientras los custodios simplemente lo permitían. En este video censurado, se puede ver a un custodio grabando a estas mujeres, rodeado de pandilleros, como si fuera algo normal. El video está muy censurado por respetar las políticas de la plataforma, pero aquí les desenfocaré un poco al custodio. Las personas no podían presentar denuncias en las estaciones de policía, ya que la institución tenía la mala fama de estar vinculada con los grupos delincuenciales. Muchos temían que, al denunciar, la misma policía filtrara la información y señalara al denunciante.
Se dice que hubo numerosos casos así en El Salvador, donde a muchas personas les arrebataron la vida de forma brutal por haber confiado en el sistema policial. En muchos barrios peligrosos del país, ni siquiera se podía hacer una llamada de emergencia. Ya fuera por un problema familiar, una urgencia médica o una situación de seguridad, siempre se debía pedir permiso a las pandillas. En algunos casos, estos grupos se ofrecían a resolver los problemas de la comunidad con tal de evitar la intervención de las autoridades. Pero si alguien se atrevía a desobedecer esta regla, las consecuencias eran severas. Los sacaban de sus casas, los golpeaban o, en el peor de los casos, les quitaban la vida. En aquellos años, moverse de un barrio a otro en El Salvador podía costarte la vida. Las personas no podían ingresar a una colonia que no fuera donde vivían, porque si las estructuras criminales los detenían, lo primero que hacían era revisar su identificación. ¿Por qué? Porque los pandilleros ya conocían perfectamente qué personas pertenecían a cada zona, y si alguien no era del lugar, automáticamente se convertía en sospechoso. Por esta razón era imposible ir a visitar a algún familiar, que sea de otro barrio. Si descubrían que venías de un barrio rival, la reacción era brutal. Te golpeaban, te robaban todo o incluso te quitaban la vida sin piedad. Se registraron muchos casos así. Uno de los más comunes era el de personas que, después de una larga jornada de trabajo o estudio, se quedaban dormidas en el transporte público. Al despertar, se encontraban en territorios dominados por pandillas enemigas. Muchos nunca lograron regresar a casa. Aquí les dejo un video, de un youtuber salvadoreño donde entrevista a una persona, que vivió momentos crudos al ser capturado por pandilleros. Los créditos los estaré dejando en la descripción. Lo que pasó fue de que yo estudiaba en el centro cultural, estaba recién salido de bachillerato. Mi mamá con mucho esfuerzo pagaba esas clases, en ese tiempo valían $60. Y yo tomo la 7A, me voy tranquilo y me fui a la par del motorista. En un momento que me venció el sueño y me dormí. Ya una vez yo me desperté, cuando yo volteé a ver hacia mi alrededor, lo primero que vi fue un placazo de la MS. Y yo volteé a ver al motorista y el motorista solo se me quedó viendo. Cuando volteé a ver yo para atrás ya tenía 3 sujetos a la par mía. Me dijeron, vaya, bájate, me dijeron. Me bajé y me metieron en un pasaje casi similar a este. ¿Qué edad tenías tú? 16 años. Eso me salvó la vida. Realmente creo que, bueno, en primer lugar Dios, pero en segundo lugar fue eso, porque cuando a mí me bajan de la coaster y me meten al pasaje, me dicen, quítate la camisa. Bueno, yo me quito la camisa y me dicen, bájate el pantalón y quítate el boxer. Y yo dije, no, pues aquí ya me torturaron, aquí ya me lo quité y todo, vieron que no tenía tatuajes, subítelo. Me empezaron a ver el teléfono y a ver mis contactos, a ver mensajes, me dijeron, si en algún mensaje dice algo de la pandilla, te vamos a matarme. Y yo, no, tranquilos, me empezaron a escuchar la música y todo. Y en ese punto, cuando ya empezaron a escuchar mi música, todo, él se metió el teléfono. Y yo dije, bueno, ya, gracias a Dios, ya. Fue que me empezaron a golpear. Me empezaron a golpear y cuando me empiezan a golpear, hubo un momento que te lo puedo asegurar que yo no sentía dolor. Siento que tal vez la misma adrenalina que yo tenía en ese momento, no sentía dolor. Era así, digamos, estar en la calle principal y estaba yo acá. Salió una señora a ver y ella, lo que le dijeron es que, mire vieja, métase o también le va a hacer barra a él. Y la señora se metió y yo fue como que dije, no sé si en ese momento que ellos se prestaron así, tuve la intención como de salir corriendo, pero dije, no voy a avanzar ni un pasaje. Ya después me empezaron a golpear y me empezaron a preguntar, ¿de dónde sos? Y yo le dije que de la Miraflores. La Miraflores es una residencial que está por Unicentro Soyapango, donde en sí no son nada. Yo soy de ahí, si quieres vayan a dejarme, no sé, me empezaban a golpear más. Y yo, por favor, yo soy estudiante, yo no he hecho nada malo. Ayúdenme, por favor, yo no soy nada, por favor, ayuden. Me empezaban a golpear más. Ya de último, hablando por teléfono, le decían, aquí tenemos a un perro desgraciado y lo que vamos a hacer, ahí vete, trae el corvo y lo vamos a descuartizar y lo vamos a dejar ahí abajo. Y el del teléfono, no, tirémoslo a Unicentro o a la carretera de Oro. Ya a ese punto empecé a llorar. Ya sabía yo cuál iba a ser mi destino. Llegaron otros 3 sujetos. Cuando llegan esos 3 sujetos, uno de ellos sí estaba tatuado de la cara y todo.
Entre ellos estaba un niño como de 11, 12 años, que era el que más decía, hey, yo lo quiero descuartizar, hey, yo lo quiero descuartizar, que no sé qué. Y decía, vaya, pero ¿qué onda? ¿Lo matamos como gallina vivo? ¿O lo matamos así, le damos un balazo en la cabeza y lo descuartizamos? No, hombre, yo digo que mejor lo descuarticemos así y lo vamos a tirar a la carretera o a Unicentro. Hay que dar un mensaje, va, de que la mara, que no sé qué. Yo llorando, yo hincado, llorando. Fue cuando vino uno de ellos y yo hincado y me puso acá así como el corvo y me dijo, vaya, así tus últimas palabras, me dijo. ¿Qué ibas a quedar, mono, hijo de pu? Y yo solo fue como que cerré los ojos y Dios, perdóname por todos mis pecados. Perdóname, Diosito, por todos mis pecados. Y solo dije así en voz alta, por favor que me encuentre mi mamá. Ya, por favor que me encuentren. No, fue cuando él, el que estaba así, bueno, fue como que dijo, no, estaba así, cuando digamos que estoy hincado, él estaba así y hizo esto, ¡pah! Solo en la cara. Y fue como que me dijo, ¿sabes qué, mono, hijo de pu? Te doy 20 segundos para que te vayas, pero a la ya. Y en ese yo estaba sin camisa, solo estaba con el pantalón y con los zapatos. Y fue como que yo me le quedé viendo y fue 1, dijo, 2, 3. Me levanté y salí del pasaje. Al nomás yo salir, veo que estaba como que era el punto de la 7A donde yo fui a parar. Me subí a una coaster y me senté así en la colchoneta y el niño de 12 años se subió en la puerta. El motorista todavía me dijo, tranquilo hijo, ya vas a salir de acá. Yo llorando, yo solo me limpiaba así y la gente cuando se subía y me veía era como que solo se sentaban, pero salió la coaster de los Santos 3 y estuvo todo el recorrido. Cuando llega a la Miraflores yo me bajo, porque yo sabía que a él lo habían mandado como a ver dónde yo me bajaba. Yo me bajo de la Miraflores, volteé a ver y le dije al vigilante de ahí, la verdad no sé si es el mismo vigilante o qué, pero por favor ayúdeme, ¿puedo entrar? No, me dijo. Por favor, quiero entrar, no te puedo dejar entrarme. Y yo así viendo que la coaster no se iba, yo, ayúdeme, por favor, no te puedo dejar entrarme. Ya la coaster se fue, yo salgo, camino, me cruzo la carretera, llego al pasaje, estaban mis amigos afuera del pasaje, llego a mi casa y fue como que empiezo ya a abrazar a mi mamá y eso fue. Hay algo ridículamente perturbador que también investigué. Es que, en aquellos tiempos, en El Salvador, no se podía usar camisas con números ni letras. Se debía tener mucho cuidado con la ropa que se elegía, tanto prendas como calzado, e incluso con el corte de cabello. En el caso de las mujeres, teñirse el cabello de rojo o rubio estaba prohibido en todo el país. Estaba prohibido vestir camisas con imágenes de Mario Bros o de la marca Monster, ya que ambas eran asociadas con la letra M, utilizada por la pandilla MS-13. Incluso el personaje de Spider-Man estaba vetado, pues se decía que su gesto con las manos era similar a una seña usada por dicha pandilla. También estaban prohibidos los zapatos de la marca DC, ya que se asociaban con la pandilla Barrio 18. Muchas personas que vistieron estas prendas en esa época jamás regresaron a sus hogares. Durante los años más oscuros en El Salvador, incluso asistir a la escuela era un riesgo. Se debía saber qué pandilla controlaba la escuela que asistirías, porque si entrabas a un centro educativo dominado por el grupo rival, podrías terminar gravemente herido o incluso sin vida. En las escuelas se registraban muchas riñas, siendo especialmente conocidas las del Instituto Nacional General Francisco Menéndez, el Inframen, y el Instituto Técnico Industrial ITI. Estos centros educativos mantenían una rivalidad extrema. Los estudiantes eran enemigos a muerte, y había una notable presencia de delincuencia juvenil en ambas instituciones. La situación llegó a tal punto que los directores y profesores perdieron el control. Las escuelas no eran semilleros de profesionales, sino criaderos de nuevos criminales. Cuando estudiantes del Inframen y del ITI se encontraban en la calle, era común que se enfrentaran a pedradas. Uno de los casos más impactantes ocurrió cuando un joven del Inframen, que caminaba por la vía pública vistiendo una camiseta roja del instituto, color que lo identificaba claramente como estudiante de esa institución, fue interceptado por un joven y una joven. Comenzaron a agredirlo y, al resistirse, se desató una pelea. En medio del enfrentamiento, el agresor presuntamente del ITI sacó un arma blanca y lo hirió mortalmente. Luego le quitó la camiseta y huyó del lugar feliz, como si se tratara de un trofeo. Todo esto fue captado por un camarógrafo que se encontraba en el lugar.
En cualquier lugar al que ibas, siempre había que tener mucho cuidado con quién te relacionabas y qué amistades hacías. No podías ser amigo de alguien que perteneciera, o tuviera familiares, en pandillas rivales de donde residías. Para sobrevivir, había que ser siempre desconfiado. Hay un caso sobre un par de amigas que jugaron con fuego y al final las dos se quemaron. Este es el caso de dos chicas que estudiaban enfermería. Se trata de Iris Noemí Martínez y Verónica Lisset Platero, dos jóvenes salvadoreñas de Soyapango que eran inseparables. Verónica incluso vivía en casa de Iris. Compartían estudios, techo y un secreto mortal. Cada una tenía una relación amorosa con integrantes de pandillas enemigas. Iris estaba con un miembro de la 18 Sureños, mientras que Verónica salía con un pandillero de la MS-13. En un país dominado por el crimen, esa información era una bomba de tiempo. Tras una discusión entre ellas, Iris decidió contarle a su novio que Verónica era pareja de un enemigo. La traición fue considerada una falta imperdonable por la pandilla. El 29 de octubre de 2012, cuando ambas se dirigían a sus prácticas en el Hospital San Bartolo, fueron interceptadas por varios hombres y llevadas a una vivienda abandonada en la colonia Panamá, en Soyapango. Allí, Iris fue ejecutada de un disparo en la cabeza. Verónica fue obligada a presenciar la escena y poco después, también le quitaron la vida. Los cuerpos permanecieron enterrados durante meses, hasta que en febrero de 2013 fueron encontrados cerca del puente Las Mulas, en Ciudad Delgado. Aunque hubo varios sospechosos capturados, todos fueron liberados por falta de pruebas. El único testigo, atemorizado por represalias, se negó a declarar. El caso quedó en la impunidad. Otra historia que también conmocionó a El Salvador, ocurrió la noche del jueves 3 de julio de 2003. Se trata sobre las hermanas Bessie y Claudia, que se encontraban afuera de su casa, cuando de repente, un joven se les acercó, acompañado de un amigo. Bessie se quedó hablando con él, mientras que Claudia, a unos metros de distancia, conversaba con el otro muchacho. A eso de las 9 de la noche, su madre llegó del trabajo. Al ver la escena, interrumpió bruscamente la charla y les gritó: ¿Por qué están hablando con pandilleros? Las chicas ignoraron la advertencia y continuaron su conversación. Molesta, la madre les advirtió que, si no entraban a la casa, serían castigadas. Luego volvió a salir, pero al regresar, ya no estaban. Sus hijas habían desaparecido. Desesperada, la madre decidió ir a buscar a una amiga de las chicas, llevándose a sus otros dos hijos. Cuando llegó, preguntó por las chicas, pero su amiga le dijo que no las había visto. Decidió quedarse a pasar la noche ahí, esperando que tal vez regresaran al amanecer. Pero lo que ocurrió al día siguiente fue devastador. El viernes 4 de julio, por la mañana, en el estacionamiento del puesto de policía de la zona, fueron encontradas dos cabezas humanas dentro de bolsas. Pertenecían a sus hijas, Claudia y Bessie. Poco después, los cuerpos fueron localizados entre unos matorrales, a aproximadamente 1 kilómetro del lugar donde habían sido arrojadas las cabezas. Las investigaciones revelaron que ambas hermanas mantenían relaciones amistosas con agentes de la policía, pero también habían tenido vínculos amorosos con el segundo al mando de la Mara Salvatrucha. Esta doble relación, en medio de un contexto de violencia, pudo haber sido vista como una traición y se convirtió en su sentencia de muerte. Aquí pueden ver cómo los pandilleros jugaban a ser dioses. Decidían quiénes vivían y quiénes morían. Los pandilleros tenían a todo El Salvador arrodillado a sus pies. Parecía que esta guerra jamás tendría fin. Las pandillas llegaron incluso hasta el gobierno, exigiendo beneficios en las cárceles a cambio de reducir los asesinatos en el país. Pero nunca cumplían sus promesas. Es impactante ver estas imágenes, donde los pandilleros imponían condiciones a todo el pueblo salvadoreño, mientras ellos y los políticos se burlaban de la nación entera. Eso fue hasta que llegó Nayib Bukele. Si te gustó la forma en que profundizamos en este tema, no olvides dejar tu like. Al llegar a la meta de 3000 likes, publicaremos la continuación. También te invito a suscribirte para ayudarnos a alcanzar la meta de 70.000 suscriptores. Y si quieres ver adelantos exclusivos, puedes unirte a mi canal de WhatsApp. Te dejo el enlace en la descripción.